Avanza la investigación y todas las miradas apuntan al estado de la vía, con todas las pistas que ya tenemos sobre lo que pudo pasar aquella tarde de domingo en Adamuz. Una brecha, una soldadura defectuosa, marcas del tamaño de una moneda, el vagón descarrilado, los trenes anteriores. El círculo, digamos que se va cerrando y se va cerrando en torno a la rotura de la vía. Las compañías han hallado más pruebas y la inquietud, llegados a este punto, como te puedes imaginar, es máxima. Detrás de todo esto está la gran pregunta, que es ¿por qué descarriló el tren? Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 22 de enero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Entre todo el ruido, pues la situación es bastante preocupante. Adif, que es la responsable de la infraestructura, sigue reduciendo la velocidad en algunos tramos de la red, límite de 160 km por hora en algunos puntos del trayecto entre Madrid y Barcelona, en un nuevo bandazo, digamos, del ministro Óscar Puente, pero es que también en hasta 3 puntos esa limitación en la línea Madrid-Valencia. La verdad es que esto pues no es demasiado tranquilizador, un caos en la red que ha llevado incluso a los maquinistas a ponerse en huelga. Y frente a nosotros, no lo olvidemos, que es lo más importante, 43 muertos y 2 desaparecidos todavía. ¿Qué es lo que pasó en Adamuz para que descarrilara el tren Irio, al que luego, tan solo 20 segundos después, embistió el tren Alvia? Hay 2 periodistas del Mundo que están detrás de la investigación, son César Urrutia y Jaime Rodríguez. Voy a preguntarle en este caso a Jaime. Jaime, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Jaime, sé que te pillo trabajando, pero no te molesto demasiado. Vamos, si te parece, con las claves. Lo que centra la investigación, la información que hemos ido contando aquí en exclusiva en El Mundo, es esa brecha en la vía, en uno de los carriles, una brecha de unos 30 centímetros, que es lo que habría podido provocar, Jaime, el descarrilamiento. Sí, lo que estamos informando en El Mundo casi desde el primer día que sucedió este trágico accidente, gracias a nuestras fuentes, allí en la investigación, es bueno, que todo apunta a que la causa de la tragedia es una pequeña brecha, una deformación en la vía. Una deformación que se pudo ir ampliando, haciendo más grande con el paso de los trenes, sobre todo del Irio que descarriló, pero que ya algunos trenes anteriores, la hora y pico antes a que sucediera el accidente, ya detectaron algo irregular en esa vía. Eso es lo que hemos estado informando, bueno, contando bastante detalle, incluso adelantamos en exclusiva que, bueno, que las ruedas del Irio de los primeros vagones, los que no descarrilaron, ya marcaban, tenían unas muescas, que son muescas que va dejando, digamos, esa brecha en la vía, va dejando en la rueda, y también trenes que pasaron anteriormente también tenían digamos, esas heridas que confirmarían que había algo irregular en la vía. Hay más cuestiones que podemos contar. Podemos ampliar la información en este momento, esa información, Jaime, que estáis contando. Según podemos confirmar, hay al menos, insisto en esto, al menos 2 trenes anteriores al Irio descarrilado con esas marcas, ¿no? Con esas muescas que quedaron después de haber pasado por ese punto de Adamuz. Son un Talgo y un Irio anterior, y esto pues lo han detectado los propios técnicos de las compañías. Las muescas, esas muescas en las ruedas, no utilizo un lenguaje demasiado técnico, esas muescas en los primeros coches de Lirio, no en los que evidentemente descarrilaron, que son similares, las muescas, las marcas, esas rozaduras en los trenes anteriores a los que me acabo de referir, son, Jaime, bastante visibles y son muy reconocibles, son del tamaño de una moneda, y esta es una pista bastante importante. Sí, son aproximadamente un diámetro 50 de 3 centímetros, como si fuese una moneda de 50 céntimos. Y bueno, es algo que un extremo que hasta el propio ministro Óscar Puente ha confirmado tras, bueno, tras varios días de algunas teorías que están aún por confirmar, insinuando que esa rotura se podría haber producido por algún tipo de arrastre de pieza o que de caída de parte de uno de los vagones o de los coches del Lirio. Pero eso los investigadores que están ahí sobre el terreno lo han descartado desde el principio y siempre apuntan como primera hipótesis al estado de la vía. Esa vía, por un motivo aún por descubrir, pues bueno, pues falló esa soldadura, unas soldaduras que pasan muchísimas revisiones y que en teoría, por lo que cuenta el ministerio, cubría todos los precintos, estaba en perfecto estado, se soldó de hecho hace unos pocos meses, luego pasó bastantes exámenes, pero o esos exámenes no se hicieron bien o algo pudo pasar o los materiales no estaban en condiciones y con el paso y el servicio de los trenes pues fue estropeando y justo esa tarde pues unos trenes ya fueron detectando que algo iba mal y el Lirio tuvo la mala pata
que no los primeros vagones, pero esos primeros vagones lo que hicieron fue un efecto de machaque, digamos, sobre esa pequeña hendidura que se fue haciendo más grande, y a la altura del vagón 6, pues ya, digamos que las ruedas del tren no pudieron hacer su recorrido normal y ya se salieron, descarrilaron, invadiendo la otra vía, con la mala fortuna de que en ese momento venía a toda velocidad el Alvia dirección Huelva. Pues esto es lo que podemos contar de la investigación, esto es lo que estamos contando en El Mundo. Jaime, gracias por contarlo aquí en El Mundo al Día. Nada, un saludo, seguimos. Antes de seguir, déjame que insista en la hipótesis central de todo esto. El estado de la vía es lo que habría causado el accidente. El tren habría pasado sobre ese fallo del que estamos hablando. Los impactos sucesivos habrían ensanchado la fisura en una erosión creciente hasta causar pues esa rotura del carril. La consecuencia es que la rotura del carril habría provocado la salida del sexto coche del tren Irio, desencadenando el descarrilamiento y ese accidente mortal posterior 20 segundos después, cuando el Alvia pues embistió al Irio que había ocupado parte de su vía. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente los fabricantes y las empresas de mantenimiento pues ya trasladan su inquietud precisamente por esto, por el estado de las vías y por si pudiera haber más fallos como este en otros puntos de la red ferroviaria en España. ¿Qué es lo que está pasando en Adamuz? Puede que te estés preguntando. Teresa López Pavón es la delegada del Mundo en Andalucía y está precisamente allí, en Adamuz, en Córdoba. Hola Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier. Teresa, tú has tenido la oportunidad de estar en la zona cero, justo donde se produjo ese accidente entre el Irio y el Alvia. Has estado, vamos, por decirlo directamente, justo delante de los trenes. ¿Qué es lo que se encuentra uno cuando llega a ese punto? ¿Qué te has encontrado al estar justo al lado de los trenes? Situado como a unos 5 kilómetros del pueblo de Adamuz, hay que llegar a través de una carretera sinuosa pero muy bonita, porque está flanqueada de pinos, de olivares, de encinas. Ahí luego se llega hasta un punto donde ya no pueden ascender los vehículos y subimos andando otros 500 metros y prácticamente no esperábamos encontrarnos de bruces con los trenes, porque nos habían dicho que no podríamos acceder hasta la zona cero y finalmente sí que nos dieron permiso, con lo cual para mí fue muy impactante porque además no contaba con tener acceso a esa visión tan cercana de los trenes. Y bueno, fue desolador porque estuvimos justo en el apeadero, es donde ha quedado anclado el tren Irio. El tren Alvia, que fue el que se llevó la peor parte, se veía desde el mismo apeadero, pero estaba como a unos 800 metros. Pero el tren Irio es verdad que lo teníamos los 3 vagones que se salieron, que descarrilaron, que colearon y se salieron de los raíles, los tuvimos a 3 metros. Y entonces era fácil ver qué había en el interior de esos vagones, como una bolsa del Corte Inglés, probablemente de unas compras que se hicieron en Málaga a última hora, de regreso a Madrid. También había varias maletas con daños, alguna ropa que probablemente había escapado de algún equipaje que hubiera reventado, había una manta rosa, había un libro que nos llamó mucha atención y es un libro de divulgación de historia del arte. Veíamos cómo era la huella, como la foto fija del momento justo en el que se interrumpió la vida de muchísimas personas que iban en ese tren y que, bueno, para algunas de ellas se ha interrumpido definitivamente, pero para muchas otras, incluso aunque hayan salido ilesas de ese tremendo accidente, eso no significa que para ellos hay sin duda un antes y un después, ¿no? Y todos esos efectos personales que estaban dentro y fuera de los vagones nos permiten hacer un poco un retrato de esas vidas, ¿no? De esas vidas que han cambiado definitivamente. Es que son las historias de los pasajeros, ¿no? Las historias de los 527 pasajeros y de las 527 vidas pues detenidas justo en ese momento. Y hay una imagen, Teresa, que me ha llamado a mí particularmente la atención, porque es verdad que se ven muchas ventanas rotas de ese tren Irio, que es como dices, ¿no? Al que más te has podido acercar. Me refiero a unas marcas, a unas cruces, ¿no? Que están hechas como con spray en alguno de los vagones de los trenes. ¿Esas cruces qué significan exactamente? Bueno, estuvimos preguntando a todo el personal que había allí de emergencias y al final nos informaron que muy probablemente son marcas que hicieron los bomberos en las primeras horas
cuando se estaban realizando el rescate todavía de los pasajeros, y con esas marcas indicaban dónde había una persona que necesitaba un rescate, bien porque estuviera inmovilizada, porque hubiera algún obstáculo que le impidiera salir por sus propios medios o porque estuviera fallecido. Son señales para avisarse entre ellos donde había personas que debían ser rescatadas. Y como dices, las ventanas estaban destrozadas. Han contado muchos pasajeros que utilizaron los martillos para abrirlas porque tuvieron que salir por esas ventanas porque las puertas estaban bloqueadas. Que esto pues dice mucho también, ¿no?, de lo que pasó ahí dentro y de la angustia pues de ese momento. Teresa, hay algo que podemos decir que para las familias de los fallecidos creo que es muy, muy, muy importante, que es que la mayor parte de las víctimas ya están identificadas. Sí, bueno, los médicos forenses han sido 27 los que han estado en turnos de mañana y noche sin descanso prácticamente. Los forenses han conseguido ya identificar a prácticamente la totalidad de los cuerpos. Es verdad que en las últimas horas han aparecido otros 2 cuerpos y por tanto no ha sido posible la identificación de la totalidad. Pero sí que es verdad que a la mayoría de las familias que llevan pues desde el domingo por la noche preguntando qué ha sido de sus allegados, de sus seres queridos, a una inmensa mayoría se le ha podido ya confirmar el fallecimiento, y eso pues bueno es fundamental para que esas personas empiecen a hacer el duelo que les permita de alguna manera no descansar, pero sí, digamos, abrir otra etapa, ¿no?, en ese duelo, porque la incertidumbre ha sido otro elemento que se ha sumado a la propia tragedia de la pérdida, ¿no?, y de no saber qué había sido de sus familiares. Otro aspecto fundamental en todo esto son esas labores, ¿no?, para recuperar los trenes, porque recordemos que estaba siendo muy complicado. Labores con esas grúas que siguen trabajando, lo hacen muy poco a poco para recuperar los vagones, los coches, ¿no?, que cayeron a ese terraplén, que fueron los que se llevaron pues la peor parte de todo esto y donde estaban, ¿no?, pues la mayor parte de los muertos en ese tren al día. ¿Cómo van, Teresa, esos trabajos? ¿Qué es lo que falta por hacer? Porque, insisto en esto, no es fácil por el terreno y por cómo quedaron los trenes. Bueno, pues este miércoles se ha conseguido ya elevar uno de los vagones del Lirio con las dos grúas enormes que estaban ya desde el lunes preparadas para entrar en la zona, pero que tuvieron que retrasar su intervención porque el terreno no permitía. El terreno es abrupto, no es un terreno fácil, y esas grúas necesitan tener un terreno firme y mínimamente nivelado para poder anclarse, ¿no? La idea es retirar los otros 2 del Lirio. Son 3 los vagones dañados y el resto del tren podrá ser remolcado por las mismas vías. En el caso del Albia, la operación es más compleja y dado que las grúas no pueden acceder hasta donde está el Albia, lo que se está haciendo es trocear los vagones 1 y 2, que son los más dañados, para retirarlos también a través de grúa, pero de una manera, digamos, con menos peso, con menos complicación, ¿no? Esa labor se está haciendo muy lentamente porque es en el Albia donde todavía no se descarta o no se descartaba en las últimas horas que pudiera haber algún cadáver oculto, ¿no? Porque son los 2 vagones que están más deformados, están en el fondo de un terraplén de 4 metros y, por tanto, no era fácil su inspección en las primeras horas, ¿no? Los perros de la Guardia Civil han estado recorriendo pues los 2 trenes buscando restos humanos y parece ser que todavía no estaban en condiciones de descartar que hubiera algún cuerpo entre los hierros del tren Albia. Esto es lo que está pasando en este momento, en esa zona cero de la tragedia. Teresa, gracias. Gracias por ser nuestros ojos allí en Adamuz y gracias por contárnoslo. Gracias a ti, Javier.
Jaime Rodríguez y desde Adamuz, desde Córdoba, Teresa López Pavón han hecho posible este episodio del Mundo al Día. Un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio en las que si quieres nos puedes seguir y también a través de la radio digital en el canal del Mundo. Mañana viernes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.